Este hombre de nombre Ricardo estaba viendo la televisión y de pronto vio cómo entrevistaban a una tenista profesional. Y en cierto momento se dio cuenta que la tenista ganaba en un solo torneo más dinero que lo que él podía conseguir todo un año de trabajo. Y entonces se le ocurrió esta idea. Dijo, no, pues yo necesito una hija que sea tenista profesional para que no pase las angustias que yo tengo que pasar y además de paso me mantenga. Así que fue con su esposa y le dijo, ¿sabes qué? Vamos a tener otra niña. ¿Qué digo otra niña? 2 niñas. Vamos a tener 2 hijas y yo las voy a enseñar a que sean tenistas profesionales. Le dijo, ¿pero cómo si tú ni eres tenista? Pues a ver cómo le hago. Porque acabo de ver que las tenistas profesionales ganan mucho dinero. Y tuvieron 2 hijas. Y entonces él tomó a esas niñas desde pequeñas y les empezó a meter en su mente que ellas iban a ser tenistas profesionales. Así que don Ricardo se las empezó a llevar ahí en el barrio donde vivía, en Compton, California, un barrio peligroso de pandillas. Se las llevaba a la cancha de tenis ahí del barrio, desde chiquitas. Y consiguió unas raquetas ahí en la Goodwills, en la tienda de segunda, y les empezó a enseñar a pegarle a la bola. Y él empezó a buscar información cómo, y empezó así a enseñarles. Rodeados de pandilleros que se estaban drogando, ellas iban a entrenar con su papá desde chiquititas tenis. Y luego él buscó quien le ayudara. Y esta historia que empieza así, terminó formando a Venus y Serena Williams. Para los que no saben, Venus Williams ganó 7 títulos de Grand Slam. Para los que no saben qué significa eso, son los 4 torneos de tenis más prestigiosos del mundo. El Abierto de los Estados Unidos, el Abierto de Wimbledon, el Abierto de Australia y el Abierto de Francia. 7 veces Venus ganó el Grand Slam y su hermana Serena 23 veces. Además, juntas en pareja, ganaron 14 veces el Grand Slam como jugadoras en pareja, como hermanas, imponiendo un récord hasta el día de hoy que nadie ha podido vencer, invicto. Si no fuera eso suficiente, Venus ganó otros 49 títulos individuales de la WTA, es decir, de la liga de élite a nivel mundial en tenis, 49 títulos. Eso fue Venus Williams y su hermana Serena, 73 títulos. Juntas rompieron los récords. Hermanos, Serena Williams es la tenista más grande de todos los tiempos en la historia del tenis mundial. Además que es afroamericana. Y ellos nunca se habían distinguido, los afroamericanos, por sobresalir en ese deporte. Y su hermana Venus es la 9ª mejor jugadora de toda la historia. El poder que tuvo en la vida de estas mujeres jóvenes que todavía hoy están por ahí dando conferencias en el mundo, todavía son mujeres comparativamente jóvenes, son más jóvenes que yo. Muy jóvenes, ¿verdad? Estas mujeres, lo que lograron, porque hubo un hombre, su padre, que tuvo una visión para darles un propósito a su vida. Es admirable escuchar esas historias de personas que han hecho el sacrificio y el esfuerzo para alcanzar sus sueños y hacer una diferencia. Cuando uno oye ese tipo de relatos, uno se siente admirado, porque alguien llegó a ser el número 1 en el mundo en su pasión, en su categoría. Y no se les quita mérito a este tipo de personas. Todo esto fue motivado porque el señor Ricardo Williams simplemente quería que sus hijas no fueran pobres, ni ellos como familia. Y cada decisión que él tomó, desde antes que ellas nacieran, fue tomada en función de ese propósito que él había preparado para la vida de sus hijas.
Cada decisión que ellos tomaron como familia, cada acción importante que tomaron como familia a lo largo de su vida después de que nacieron esas niñas, se tomó en relación directa con el propósito que Él tenía para la vida de sus hijas. Ellas, como todo ser humano, pudieron haberse rebelado en su momento y decir, no, yo no quiero ser tenista. Pero Él estaba tan apasionado y fue tan inteligente para contagiarlas a ellas de esta visión que cada una de ellas eligió por su propia convicción seguir adelante con ese propósito que su padre les había trazado. Y hoy en día la historia del tenis mundial en la categoría femenil ha cambiado por la visión de ese hombre que tuvo un propósito para la vida de sus hijas. Sin embargo, aunque esa historia es inspiradora y muy noble, el hombre más influyente en toda la historia de la humanidad es Jesucristo. Porque Él vivió esta vida con un propósito muy claro en mente y no era ser el mejor tenista de la historia, sino era dar su vida para salvar al mayor número de personas en toda la historia. Así que es muy loable cuando alguien se esfuerza y llega a sobresalir como individuo. Pero lo que hizo Jesucristo, vivir con su llamado y su propósito en mente tan claro, que Él consiguió que miles y miles de personas a lo largo de la historia puedan ser salvas por la eternidad. Por eso Jesús es insuperable. Hoy vamos a continuar nuestro estudio del Evangelio de Lucas y vamos a recordar, con base al pasaje que nos ha puesto Dios delante, la importancia de vivir con propósito en la vida. Vivir con propósito es una de las cosas más importantes que una persona puede hacer en este mundo. Hoy vamos a recordar cómo el Señor Jesús afrontó los riesgos que se le presentaban en su vida con base en la conciencia que Él tenía del llamado que Dios le había trazado para cumplir el propósito de su vida. Nadie, hermanos, nadie nos puede privar a nosotros de la vida cuando vivimos con propósito. Cuando descubrimos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, nadie nos puede matar hasta que cumplamos el propósito, porque depende del poder de Dios. ¿Por qué vamos a estudiar esto con valor? ¿Saben, hermanos? La mayoría de las personas en este mundo vive sin propósito, sin conciencia de por qué están aquí en este mundo. Son controladas por el temor. La mayoría de la gente viven controladas por el miedo. Cada decisión que toman, la toman con base en el miedo. Temores de todo tipo gobiernan a las personas, sobre todo el temor a la muerte. Nadie que entienda cuál es el propósito de Dios para su vida, le tiene miedo a la muerte, porque sabe que Dios no permite que la vida termine hasta que lo cumpla. Pero mucha gente vive con temor a la muerte. Mucha gente en este mundo vive sin conciencia del valor que tiene su vida. Vidas sin valor, ignorando u olvidando que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y solo por eso nuestra vida es valiosa. Mi vida es valiosa y tu vida también. Pero cuando la gente no sabe que su vida es valiosa, entonces anda a la deriva por ahí. Yo no necesito, aprecio que otros valoren mi vida, pero yo no necesito esa afirmación para salir adelante, porque yo sé que Dios valora mi vida, porque Él me hizo a su imagen y semejanza. Y si yo no tengo a otras personas que valoren mi vida, yo me tengo a mí. Y al conocer yo a Cristo, yo valoro la vida que Él ha puesto en mí. Y yo quiero invertir esta vida de una manera valiosa también. Ese valor que Dios le ha dado a nuestra vida no es solo para disfrutar esta vida, pero es para que la invirtamos en vivir para la gloria de Dios y cumplir la misión que Él tiene para nosotros. La mayoría de la gente vive en este mundo como los hámsteres, en la ruedita que da vueltas y vueltas y no llega a ningún lado. La mayoría de la gente vive para trabajar
y pagar las deudas. Y trabajar y pagar las deudas. Y trabajar y pagar las deudas. Y cuando tienen un momento de descanso, bueno, dicen, vamos a tomarnos un descansito. Y luego se revienta el calentador del agua o se descompone el carro, dicen, hoy tengo que trabajar más horas para pagar las cuentas. De verdad, muchísima gente vive así, sin propósito. Pero Jesús no vivió así. Jesús sabía por qué vino al mundo. Y cada decisión que tomó, la tomó en conexión con esa conciencia. Cada riesgo que se le presentó en su vida, no lo divorció del propósito de su llamado. Hoy vamos a recordar la forma en que nuestro Salvador vivió. El propósito de Jesús fue el resultado del llamado que el Padre Celestial le dio para que cumpliera en la eternidad la misión de la redención de la humanidad caída. En Lucas capítulo 13, hermanos, desde el versículo 18 hasta el 30, nosotros ya estudiamos 3 parábolas que Jesús dio acerca del reino de Dios. Recordarán los que estuvieron aquí. La tercera de esas parábolas era acerca de la puerta angosta, que respondió a la pregunta de un hombre anónimo que inquirió de Jesús, ¿son pocos los que se salvan? Y en respuesta Jesús habla de la salvación con esa tercera parábola. Y tristemente en su respuesta Jesús deja ver que muchos de su pueblo no van a entrar en el reino de Dios. No van a cumplir su propósito. Ahora seguimos en el relato de Lucas y a partir del versículo 31 vamos a conocer cómo nuestro Salvador nos enseñó a vivir por un llamado, el llamado de Dios Padre. Así es el título de mi mensaje hoy, viviendo para un llamado. Jesús era muy consciente del llamado que Dios tenía para su vida, por eso vivió con propósito. Y en el relato de hoy vamos a ver cómo el llamado de Jesús fue puesto a prueba y a pesar de esa prueba Jesús eligió perseverar en ese llamado y hacerlo con pasión. Y esos son los 3 puntos de mi mensaje. Vamos a ver hoy la prueba del llamado, la perseverancia del llamado y la pasión del llamado de Jesús. Y de ahí vamos a aprender nosotros una gran lección y vamos a ser recordados, inspirados a preguntarnos ¿cómo estoy viviendo yo mi vida? Especialmente yo que soy creyente. ¿Soy igual que los que no tienen esperanza, propósito, valor, sentido? Que viven controlados por el temor y no por la conciencia de la voluntad de nuestro Salvador para nosotros. Espero que estas preguntas tengan buenas respuestas a lo largo del mensaje y al final. Quiero invitarlos a que vayan con Lucas, a que vayan a Lucas conmigo y empecemos a estudiar la prueba del llamado de Jesús. En este versículo 31 comenzamos a leer la siguiente frase. En ese momento llegaron unos fariseos y dijeron a Jesús, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. En ese momento, ¿cuál momento? En el momento que Jesús estaba explicando la parábola de la puerta angosta, que después un hombre dice viene y cuando él cierre la puerta muchos tocarán, dirán déjanos entrar y todo eso que ya expliqué en la enseñanza anterior. Él estaba explicando esto cuando llegan unos fariseos y le dicen a Jesús 2 cosas. Lo informan de un peligro y le dan una recomendación. Para empezar, debemos reconocer que Jesús estaba en ese instante cuando fue interrumpido, estaba ocupado en cumplir la misión que Dios le había dado. ¿Cuál era la misión que Dios le había dado a nuestro Señor Jesucristo? Venir al mundo a sanar enfermos, a echar fuera demonios y a predicar y enseñar del reino de Dios. Cómo la gente puede ser salva y puede vivir la vida eterna que Dios tiene para ellos, para la gloria de Dios. Jesús estaba ocupado en eso. Le estaba contestando a un hombre, si son pocos los que se salvan. Y estaba hablando de la salvación. Estaba cumpliendo la misión que tenía cuando llegan estas personas que eran fariseos. Ya muchas veces hemos hablado de este tema porque los fariseos aparecen en la vida de Jesús una y otra vez.
Solo para recordar, a modo de resumen, los fariseos son un grupo nacionalista muy estricto, que trataban de observar las leyes del Antiguo Testamento bajo su óptica muy particular. En su mayoría los fariseos eran antagonistas a Jesús, le presentaron resistencia, pero no todos. Hubo algunos fariseos que también le mostraron deferencia, le mostraron simpatía. En el capítulo 7 de Lucas, ustedes recordarán, ya lo estudiamos, en una ocasión un fariseo invitó a Jesús a cenar. Y cuando estaban a punto de empezar, una mujer pecadora se filtró y empezó a lavarle los pies a Jesús. ¿Recuerdan eso? Y aquí en Lucas capítulo 14, el siguiente versículo después de nuestro pasaje, fíjense lo que dice el versículo 1. Una vez más, Jesús es invitado por un fariseo a participar los alimentos en su casa. Obviamente Jesús no se invitaba solo, tuvo que haber sido invitado. Quiere decir que no todos los fariseos estaban tratando de hacerle daño a Jesús todo el tiempo. Algunos le mostraban simpatía, cortesías. ¿Qué decir de Nicodemo? Juan capítulo 3. Acude a Jesús de noche para hacerle algunas preguntas. Y después en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, vemos a Nicodemo defendiendo a Jesús ante el Sanedrín. Así que aunque aún la mayoría de los fariseos eran hostiles a Jesús, no todos lo fueron. Hubo algunos que sí se preocupaban de que Jesús fuera maltratado injustamente. Tal vez no porque estuvieran convencidos de que Él era el Mesías, pero porque ellos sabían que a Dios no le agradaba la injusticia, el abuso. Entonces, en esta ocasión vienen los fariseos pensando que le van a hacer un favor a Jesús y le dicen: Herodes te quiere matar. Herodes te quiere matar. Mejor vete, sal de aquí, vete. Ahora empecemos a aclarar estas ideas. Herodes, ¿quién es Herodes? A lo mejor algunos pensarán, no, desde chiquito Herodes lo quiere matar, pero no es el mismo Herodes. Pongamos orden en esto. Hubo un hombre llamado Herodes, conocido o recordado como Herodes el Grande. Él era el rey de los judíos cuando Jesús nació. Era un hombre genial para ciertas cosas y horrendo para otras. Las construcciones de Herodes el Grande engrandecieron el país, embellecieron el país y magnificaron a los judíos en muchas maneras. Pero era un hombre nefasto, asesino, traidor. Incluso a sus propios hijos, algunos de ellos los mandó matar cuando tuvo sospechas de que pudieran conspirar contra él. Tuvo múltiples esposas con las cuales engendró varios hijos. Pasado el tiempo, Herodes el Grande muere. Y cuando muere, divide su reino entre varios de sus hijos. No dejó a un solo sucesor. Partió el reino entre varios de ellos. Y uno de ellos heredó la parte sur del país, donde está Jerusalén. Arquelao era su nombre. Sin embargo, por circunstancias históricas que no tengo el tiempo de explicarles a detalle, Arquelao es depuesto por el emperador, porque en ese tiempo, para que alguien pudiera ser nombrado rey en Judea, tendría que recibir la afirmación del emperador, porque los judíos eran un reino vasallo de los romanos. Entonces, para que cada uno de los herederos de Herodes el Grande pudiera empezar a ejercer su reinado, tuvo que acudir a Roma para que el emperador ratificara su nombramiento como rey. Pero Arquelao no hizo eso a tiempo, porque cuando Arquelao recibe la noticia que su padre ha muerto y que él iba a ser el sucesor de su padre en Judea, tuvo que lidiar con una revuelta, con un grupo de judíos que se levantaron en armas. Cansados de las opresiones de su padre, exigieron que se les entregaran algunos hombres que le ayudaron a Herodes el Grande a regir con mano de hierro. Y también querían la deposición del sumo sacerdote, que había sido un corrupto según ellos. Y Arquelao no les hizo caso, mandó una centuria
de soldados romanos a aplacar los ánimos, y en lugar de aplacarlos, los judíos tomaron a esos soldados y los mataron. A duras penas sobrevivió el centurión que mandó a Arquelao. Entonces él tuvo que mandar a todo el ejército romano que tenía bajo su cargo para sofocar esta rebelión que se estaba levantando, y en el proceso hizo matar a más de 2,000 judíos. Todo se le vino rápido después de la muerte de su padre. Así que cuando él acude a Roma, los judíos mandan una comisión hasta allá para quejarse de que Arquelao ejerció poderes de rey antes de ser nombrado por César. Y es todo un merequetengue ahí, toda una telenovela. De todo esto lo sabemos porque un historiador no cristiano llamado Flavio Josefo escribió unos libros llamados Antigüedades de los Judíos. Así que aprovechando viaje, el hermano de Arquelao, que recibió la herencia en la parte noreste del país, se llamaba Herodes Antipas, y él dijo: voy a ir a Roma también yo, para que el emperador me deje ser el rey de todo, y le voy a socavar su prestigio a mi hermano. Él quiso aprovechar. Así que fue a Herodes Antipas a Roma, y Arquelao llegó y le explicó al emperador por qué hizo lo que hizo. Los judíos se quejaron de él y buscaron un orador muy elocuente que le levantó muchos falsos a Arquelao. Y luego Herodes Antipas también compareció, y una tía de él, hermana de Herodes el Grande, el difunto, que se llamaba Salomé, también habló ahí. No, sí es toda una telenovela eso. Si ustedes lo pueden leer algún día, se van a fascinar. La cosa es que al final, en cuestión de tiempo, el emperador quitó a Arquelao y puso un gobernante romano. Por eso en los tiempos de Jesús ya adulto tenemos a Poncio Pilatos, que reina sobre el sur, siendo romano, y en las otras partes sí hay descendientes de Herodes. Y Herodes Antipas no consiguió lo que quería, que era ser rey de todo Israel en lugar de Arquelao. Pero lo que sí consiguió fue una nueva esposa, porque en el viaje que hizo a Roma, se toparon con uno de sus hermanos, también hijos del mismo padre, pero de otra mujer, que había sido enviado a Roma a estudiar por allá. Su nombre fue Felipe, y a él no le interesaban los asuntos de la política en Judea. Se quedó en Roma y se casó con una bella mujer llamada Herodías. Entonces Herodes Antipas, que ya estaba casado con una mujer de nombre Felicitas, o hay otras formas de decir ese nombre, ella era la princesa hija del rey Aretas, que gobernaba el país de Arabia. En ese tiempo, la capital de Aretas estaba en la ciudad de Petra. Entonces, Herodes Antipas deja a su esposa, la hija del rey Aretas, en Judea, y se va a Roma a todo este asunto, y estando allá, se enamora de Herodías, la esposa de su hermano Felipe allá. Y se acerca y le dice: ¿sabes qué? Estás bien chula. ¿Qué haces aquí con este papanatas? Vente conmigo para que sepas lo que es ser reina. Allá, a la tierra donde nosotros somos. Y ella, ni tarda ni perezosa, le sigue la corriente. Pero no contaba Herodes Antipas que uno de sus criados era leal a la hija del rey Aretas. Y cuando Herodes Antipas estaba ya listo para venirse con Herodías hacia Judea, el criado se le adelanta y llega y le da todo el chisme a la hija del rey Aretas. Y le dice: no, ¿qué crees que anduvo haciendo tu esposo? Ya viene con otra. ¿Cómo? Pues sí. Y ella, digna, toma a sus doncellas y una corte real y se va para la casa de su papá. Y llega a la frontera, y ahí su padre la manda a recibir y dice: ¿cómo que te hizo eso este? Sí, papito. Y que se arma la guerra entre los árabes y los judíos por causa de todo este asunto de Herodes Antipas. Entonces, ya saben por qué Juan Bautista le tiró duro a Herodes Antipas. Ahora ya entendieron mejor, ¿verdad? Este hombre era un astuto gobernante y a la vez un corrupto, moralmente hablando. De hecho, Flavio Josefo dice ahí en sus crónicas, en el libro 18, en el capítulo 5, dice que Herodes, temeroso de que la gran autoridad de Juan Bautista indujera a los súbditos a rebelarse, pues el pueblo parecía estar dispuesto a seguir sus consejos,
consideró más seguro, antes de que surgiera alguna novedad, quitarlo de en medio. Está hablando de Juan Bautista. ¿Cómo lo quitó de en medio? Dice Lucas 3:19, pero Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan Bautista, por causa de Herodías, mujer de su hermano, y por todas las maldades, en griego todas las ponerías, así se dice, maldades. Y aquí maldades no es cualquier tipo de maldades. La Nueva Traducción Viviente traduce por todas sus injusticias. Ese era el tipo de rey. La Nueva Biblia Española dice por todos sus crímenes. Ese era Herodes Antipas. Ahora, ¿quién tuvo más influencia? ¿Juan el Bautista o Jesús? Pregunto yo. ¿Quién? Jesús, ¿verdad? Si Juan el Bautista le infundió preocupación a Herodes Antipas porque temía que le redujera influencia y provocara una rebelión, es muy entendible porque ahora Herodes Antipas ya acabó con Juan Bautista y está preocupado por Jesús. ¿Entienden eso? Y no vemos cuando los fariseos llegan con Jesús a decirle, Herodes te quiere matar, que Jesús diga, no es cierto. Jesús no dijo eso, lo cual indica que era muy probable que todo esto es muy cierto. Además, la mayoría del tiempo Jesús hizo su ministerio público en Galilea y ahorita va camino a Jerusalén. Desde el capítulo 9, versículo 51, ya vimos eso. Jesús va camino a Jerusalén y ahorita está cruzando una región que se llama Perea, y tanto Galilea como Perea son jurisdicción de Herodes Antipas. Así que sí, es muy probable que Jesús corre riesgo de muerte. Y los fariseos vienen y le dicen, ¿sabes qué? Herodes te quiere matar. Cualquiera hubiera pensado, ya lo hizo con Juan, a mí también me va a matar. Probablemente así hubiéramos pensado tú y yo si hubiéramos estado en lugar de Jesús, pero él no, porque Jesús tenía muy claro cuál era su propósito en la vida, cuál era su llamado. ¿Cuál era el llamado de Jesús? Hermanos, cuando Jesús fue tentado por el diablo, se bautizó con Juan Bautista, regresando el tiempo atrás, y fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Lo primero que nos dicen los evangelios que ocurre después de que Jesús va al desierto es que él regresa a la aldea, a la ciudad de Nazaret, a la villa de Nazaret, donde él habría crecido, entra a la sinagoga un día de reposo en su pueblo Nazaret, y estando allí abre el rollo de Isaías. Todo eso está en Lucas capítulo 4 versículos 18 y 19. Es el inicio del ministerio público, y escuchen otra vez, para los que ya lo olvidaron, lo que dijo Jesús ese sábado. Abre el rollo de Isaías y lee: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Eso dijo Jesús. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Enrolla el libro de regreso, se lo da al oficial y le dice: esta escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes. Y lo quisieron apedrear, lo quisieron matar a pedradas. ¿Por qué? Porque él está diciendo: yo soy el Mesías, he llegado, tengo una misión que cumplir, predicar el evangelio, dar vista a los ciegos. Y eso es lo que Jesús se ocupó en hacer desde ese día hasta el relato que estamos viendo hoy. Jesús vivía con propósito. ¿Entienden eso, hermanos? ¿No predicó el evangelio Jesús a donde quiera que iba? ¿No liberó a los oprimidos por el diablo? ¿No curó a los enfermos? ¿No le dio vista a los ciegos? Tanto física como espiritualmente. Jesús, cada cosa que ha hecho desde ese día es enfocarse en cumplir la misión que Dios tenía para su vida. Jesús no anda a tientas, a ciegas por la vida. Él sabe muy bien cuál es el propósito por el cual existe. Y cada cosa que hace y cada riesgo que él enfrenta, lo hace sin divorciarlo de este propósito. No es como muchos de nosotros
que vivimos la vida a la deriva, sin conciencia de cuál es el propósito de Dios para nosotros. Jesús no fue así. Al contrario, si ustedes prestan atención ahí conmigo, versículo 32, Jesús, vean la respuesta que les da a ellos. ¿De veras? ¿Me quiere matar? No lo vemos así, desesperado, comiéndose las uñas, ¿verdad? Al contrario, Jesús dice, ¿qué? Dice, vayan y díganle a ese zorro, ni que fuera Dora la exploradora, ¿no? Digo, solo los que tienen niños entendieron el chiste, ¿verdad? Hermanos, ¿por qué le dice zorro? Porque los zorros eran animales que se distinguían por la astucia y el engaño. Un zorro no intimida a un ser humano porque es un animal pequeño. Lo amenazas y parecen que se asustan, pero te descuidan. Te matan un pollo, una gallina, un gato, te hacen hoyos en el campo. O sea, son animales traicioneros. Y con eso Jesús habla del carácter de Herodes. Lo que Jesús está diciendo, yo no soy aquí una amenaza para Herodes. ¿Cuántos demonios ha expulsado Herodes en todos los años que tiene? Ninguno. ¿Cuántas curaciones ha hecho Herodes en todos los años que tiene? Ninguno. Y en el 32 dice, vayan y díganle a ese zorro, yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana. ¿Por qué Jesús está haciendo estas cosas? ¿Por qué está enseñando de la puerta estrecha? ¿Por qué va a expulsar demonios? ¿Por qué va a hacer sanidades? ¿Por qué lo dijo en Lucas 4? Él tenía una misión que cumplir. Donde quiera que iba, cumplía el propósito por el que él fue enviado. No soy una amenaza para él. Todo lo contrario, versículo 32 al final. Y al tercer día cumplo, ¿qué? Mi propósito. Yo estoy aquí en Perea, región de Herodes, cumpliendo un propósito. Y lo voy a cumplir. ¿Qué hubieras hecho tú si te dijeran que en cierto lugar te quieren matar? Vámonos. ¿Verdad? Vámonos. Pero Jesús no se fue. ¿Saben por qué Jesús no se fue? Dijo, no he terminado mi trabajo yo aquí. Además, para los que ya lo olvidaron, Dios ya le había dicho al Señor Jesús dónde iba a morir. ¿Dónde iba a morir Jesús? Lucas 9:22, solo para recordarles la memoria a ustedes. El Hijo del Hombre debe padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Yo les expliqué la semana pasada. ¿Dónde estaban los sacerdotes, los ancianos? Todos estos son miembros del Sanedrín. ¿Dónde estaba el Sanedrín? ¿Dónde debe morir Jesús? En Jerusalén. Jerusalén está en la región de Judea. Y en Judea no manda Herodes, manda Pilatos. Y Jesús está ahorita en Perea. Jesús sabe muy bien lo que Dios su Padre ha decidido para él. Él ha de morir en Jerusalén. De hecho, aquí lo va a decir más adelante. No hay profeta que muera que no esté en Jerusalén, ¿verdad? Y él está en Perea. O sea, Jesús sabe muy bien que no tiene nada que temer. Él tiene que cumplir el propósito de Dios para su vida. Esa es la diferencia, hermanos, cuando alguien sabe. ¿Te imaginas si a Dios a ti te concediera saber cuándo y dónde habrás de morir? Imagínate que a ti Dios te concediera lo mismo que se le concede a Jesús. Saber cuándo y dónde vas a morir. Si Dios nos concediera a algunos de nosotros saber eso, ¿saben qué pasaría? No, pues todavía me quedan 5 años. Y otros consumidos de ansiedad. No me quiero morir. No, pues ahora yo no voy a Jerusalén. Y siempre voy a rodear para no caer ahí. Pero nosotros, Jesús no era como nosotros. Jesús entendía la voluntad de Dios para su vida y vivía para cumplirla. Así que a él no le intimida estar en Perea porque él sabe que ahí no va a ser su final. ¿Verdad que no? Él conoce la misión de Dios para su vida. Muchas veces Dios nos deja saber, hermanos,
aspectos de su propósito para nuestra vida cuando lo buscamos y le rogamos. Cuando yo era joven, yo empecé a darme cuenta que Dios me llamaba y me daba dones para enseñar y predicar. Y una vez escuché a uno de mis maestros que era muy bueno para enseñar. Yo le dije, ¿dónde aprendiste tú de la Biblia? Porque lo que tú sabes me impresiona. Y me dijo, en una de las mejores escuelas del mundo para estudiar la Biblia. ¿Dónde está? En Guatemala, me dijo. Dije, ¿en Guatemala? Hermanos, yo nunca salía de mi lugar. Yo crecí en una ciudad, en una familia pobre. Todas mis vacaciones cuando niño, al rancho allá. Esas eran mis vacaciones, órale, a trabajar en la milpa con mis primos. De vacaciones no tenía así que digas, qué bárbaro. Como yo era niño de ciudad, me hacían bullying allá mis primos. Ya llegó la niña, me decían. Me espinaba más pronto que ellos. No aguantaba los guarachis de Euskadi. Esas fueron mis vacaciones. Yo nunca pensé que iba a salir no, yo era pobre. No solo era pobre materialmente, pero era pobre de mente. Bueno, no era pobre de mente, era de mente pobre, ¿ok? Para que no van a estar. Hermano, yo era pobre aquí. Yo no pensé que yo podía ir lejos. ¿Cómo voy a ir hasta Guatemala? Ni siquiera había salido yo de Jalisco. Lo más lejos que llegué una vez fue porque un tío intervino y fui a conocer Monterrey. Pero yo ir a otro país. Pero yo oí cómo se enseñaba la palabra de Dios y dije, tal vez Dios a mí me quiere usar para enseñar su palabra. Y yo empecé a orar y a orar, Señor, ¿tú quieres que yo vaya a ese lugar? Pero ¿cómo? Si yo no, pues yo ¿cómo? ¿Con qué? ¿Cuándo? Y todavía recuerdo, hermanos, de tanto buscar a Dios en oración y en la palabra, todavía recuerdo el lugar y el momento del día donde yo estaba leyendo la Biblia con esta oración en mi corazón y a través de una escritura Dios me dijo, sí vas a ir. Todo cambió para mí. Ahora yo sabía que yo iba a ir. Y hubo un antes y un después de ese día, porque después de ese día todavía no tenía dinero, todavía no tenía la fecha, todavía no tenía pasaporte, pero yo ya sabía que iba a ir. Y yo le empecé a decir a la gente que me conocía, voy a ir a Guatemala. De verdad, yo lo empecé a decir. En ese tiempo yo ya conocía a Esther y yo empecé a decir, voy a ir a Guatemala. ¿Te acuerdas, Tete, que yo les empecé a decir, voy a ir a Guatemala? Y todavía no tenía pasaporte, pero yo ya lo supe, porque yo supe que eso era lo que Dios quería para mi vida. Y fui a Guatemala, hermanos. Y me traje una guatemalteca de allá. Mi hija, allá nació. Sin saber que eso es solo el principio de otros muchos lugares a donde Dios quería llevarme a predicar y enseñar su palabra. Yo me siento emocionado de vivir esta vida porque sé para qué Dios me quiere. Yo pensé que yo nací para ser ingeniero, pero no, yo nací para ser predicador, para ser un maestro de la iglesia. Tú necesitas hacer lo que tengas que hacer para que tú descubras cuál es tu lugar en el reino de Dios. No puedes seguir viviendo de cheque en cheque, nada más para pagar los biles. Nuestras vidas tienen propósito. Jesús no vivió a tontas. Él vivió consciente de que hay riesgos en la vida, pero no actuó reaccionando por miedo. Él vivía y manejaba los riesgos y tomaba decisiones en función del propósito de su vida, el propósito de Dios para su vida. Jesús respondía a una autoridad más alta. En el versículo 33 dice Jesús, sin embargo, debo seguir mi camino hoy y mañana y pasado mañana. ¿Qué es eso de debo? En otras versiones se traduce, es necesario que yo. Cada vez que Jesús decía que era necesario o que debía hacer algo, no era por las circunstancias que vivía o porque otras personas se lo dictaban. Cuando Jesús decía, me es necesario, griego, dei, quiere decir, me es impuesto por Dios. Es la voluntad de mi Padre que yo haga esto. 18 veces en los evangelios Jesús dice, me es necesario, debo hacer esto. Eso es lo que Dios quiere que yo haga.
Jesús vivía así tomaba decisiones, sin separarlas del propósito de su llamado. ¿Cómo decides tú? Así que Jesús perseveró en segundo lugar. No solo Jesús fue puesto a prueba en su llamado cuando estuvo bajo riesgo de muerte ante Herodes, sino que Él perseveró, dijo, yo me quedo aquí los 3 días que me tocan a cumplir mi propósito. Y entonces sí, me voy para Jerusalén. Versículo 34, ¿no? Bueno, desde el 33 al final, ahí mismo el Señor dijo, porque no puede ser un profeta que muera fuera de Jerusalén, ¿verdad? Él sabía dónde estaba su destino. Él iba para allá. Así que Jesús, aunque fue puesto a prueba en su propósito, perseveró y lo hizo con pasión, porque en los finales versículos 34 y 35, ahora vemos a Jesús levantar un lamento. Y aquí vemos la pasión de Jesús por cumplir su propósito, porque dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. Y Jesús está lamentando por Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Ayúdeme, ¿qué es? ¿Qué es Jerusalén? ¿Qué es? Yo los espero aquí, no tengo prisa. ¿Qué es? Es una ciudad. Es la capital de los judíos. Ahora, ¿se dolía Jesús por los edificios, por la muralla? ¿De eso es lo que se está doliendo Jesús? ¿Por qué? Por la gente, exactamente. Por la gente que está en Jerusalén. Porque Jerusalén es la capital de su pueblo. Porque Jerusalén es el centro, es el epicentro de todo el judaísmo. Es donde está el templo. Porque aunque Jerusalén en los días de Jesús tenía entre 25 y 30 mil habitantes solamente, cada año recibía miles y miles de peregrinos de todo el mundo, de toda la dispersión de la diáspora de los judíos dispersos por el mundo entero. E incluso gentiles convertidos al judaísmo venían a Jerusalén. Jerusalén representaba para Jesús el corazón de su pueblo, el pueblo escogido, el pueblo que Dios quería para él. Pero dice ahí también en el 34, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? No sabemos cuántas veces Jesús visitó Jerusalén, pero seguramente muchas más de las que registran los evangelios. Y dice en el versículo 34 que Él quiso juntar a sus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste. Hermanos, esta expresión de juntar al pueblo como una gallina bajo sus alas, junto a sus pollitos, es una frase que se usó repetidamente en el Antiguo Testamento para hablar de el amor protector de Dios por su pueblo. En muchos pasajes. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Ruth, versículo por versículo? Cómo Booz le dice a ella, bendita eres porque te refugiaste bajo las alas del Dios de Israel. Ella es una gentil. En los Salmos 17:8, 36:7, 57:1, 61:4, 63:7, 91:4. Todos estos ejemplos veíamos a Yahweh, a Dios, a Jehová, decir que su pueblo venga y se refugie bajo la sombra de sus alas. Y ahora aparece Jesús aquí y dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos bajo mis alas? Fíjense lo que se está atribuyendo Jesús. Un vocabulario de Dios. Él es el que junta a su pueblo bajo sus alas. Y les dice, pero no quisiste. Y le duele, porque Jesús vino al mundo para salvar a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Eso, hermanos, es vivir con pasión. Por tanto, dijo él en el versículo 35, la casa de ustedes se les deja desierta, abandonada. Y se refiere, esa ciudad que tanto quieren y el templo, la ciudad era la casa de los judíos, el templo era la casa de Dios. Y esa casa será asolada. Y eso se va a cumplir el año 70, unos 40 años después de estas palabras, se va a cumplir cuando Tito Vespasiano, el general romano, venga
invada Jerusalén y la destruya y no deje piedra sobre piedra. Cuando ustedes van a Jerusalén y si ustedes van a la parte sur de la ciudad, ahí cuando uno quiere entrar o salir hacia el Muro de los Lamentos, hay una parte arqueológica donde uno todavía puede entrar. Nosotros entramos cuando fuimos y todavía están las piedras de ese día tiradas ahí. No dejaron piedra sobre piedra los romanos. Se cumplió todo al pie de la letra. Y termina Jesús en el 35. Les digo que no me verán más hasta que llegue el tiempo en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Salmo 118, versículo 26. Salmo de ascensión. Los judíos cuando peregrinaban de cualquier lugar de Israel o del mundo hacia la santa ciudad, alguna de sus fiestas, a medida que se acercaban a Jerusalén tenían que ir subiendo montañas porque Jerusalén está sobre cerros. Así que ellos a medida que se acercaban al templo cantaban ciertos salmos. Por eso se les llamaban salmos de ascensión, porque se cantaban o se recitaban a medida que iban subiendo hacia la cima del monte del templo. Y uno de esos era el Salmo 118, que decía, entre otras cosas, en el versículo 26, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y estas palabras se van a cumplir en pocas semanas para Jesús el domingo de Ramos, cuando entre a Jerusalén. ¿No es cierto? Eso van a decir. Pero sobre todo, estas palabras van a ser recordadas cuando Cristo venga por segunda vez, hermanos, al mundo. Y todos los judíos que lo han despreciado por siglos, lo vean venir y se den cuenta que Jesús de Nazaret, al que ellos han despreciado, sí era su Mesías. Y entonces, con mucho dolor, se volverán y dirán entre tristeza y alegría, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, ya fuera un riesgo o una decisión, Jesús los afrontaba conectándolos con su propósito en la vida. Pero ¿cuál es el propósito por el cual tú vives? Tenemos propósitos generales para nuestra vida y propósitos específicos, hermanos. A todos nosotros Dios nos ha dado la gran comisión. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ese es un propósito que Dios ha dado en nuestras vidas a todos. No me avergüenzo del evangelio, dijo el apóstol. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Tenemos la misión nosotros de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De proclamar a Cristo, de anunciar el evangelio y de no avergonzarnos. Porque el que se avergüence de él y de sus palabras, él también se avergonzará en aquel día. Pero también hay propósitos específicos para nuestra vida, en donde cada uno de nosotros, según su propia capacidad, destrezas y realidad únicas, es que debemos cumplir lo que Dios espera de nosotros. Piensa en un rompecabezas. Entre más grande el rompecabezas, más difícil de armarlo, ¿o no? Hay rompecabezas de miles de piezas. ¿Alguna vez intentaste armar uno? Qué difíciles son, ¿verdad? Las piezas son tan pequeñas y algunas se parecen tanto que hasta se pueden confundir. Pero cada pieza es única y solo entra en su lugar. Y aunque la metas a martillos, no encaja, porque tiene su lugar, ¿o no? Cuando todas las piezas están en su lugar, uno ve la obra completa y se asombra. Pero si le quitas una sola pieza, se ve feo, se ve un hueco ahí, ¿o no? Hasta que cada pieza encuentra su lugar, dices, qué bonito se ve, qué gran logro. Cada pieza del rompecabezas, tú eres una de ellas. Y Dios te ha dado tu propio tamaño, tu propia forma, tu propio color. Deja de quejarte. Ay, ¿por qué no soy esquina? Mira tan bonita que se ve la esquina. No, yo quería ser orilla. ¿Por qué me tocó ser negro si yo quería ser rojo? Cada pieza tiene su forma, su color, su tamaño. No podemos escoger eso. Se nos dio. Y cada pieza
tiene su lugar en el cuadro. Así que en lugar de pelear con Dios, ¿por qué te hizo como te hizo? ¿Por qué me hiciste mujer en un país de hombres? ¿Por qué me hiciste latino en un país de güeros? ¿Verdad? ¿Por qué no damos gracias a Dios por lo que Él quiso? Si Él quiso que fueras mujer, que te quedes soltera o estés casada, que tengas o no nietos, que seas rico o pobre, cada cosa que no podemos controlar, así quiso el maestro, así quiso el diseñador. Y en lugar de pelear en contra de Él, decir, así soy yo y esto es lo que se me dio. Debemos pensar con la mente de Cristo. No es para engrandecerme, soy el mejor tenista de la historia. Es cómo en el lugar donde Dios me tiene, con la forma en que Dios me ha dado, cómo puedo yo bendecir al mayor número de personas o en mayor grado a las personas que se me concedieron. Hay mujeres a las que no se les da tener hijos y otras que tienen hijos cuando no querían, ¿verdad? Y nietos cuando no querían. Hay mujeres que se quieren casar y les toca quedarse solteras y otras al revés. Y hombres. Y cada uno tiene su propia realidad única. Y así como te tocó las cosas que no puedes controlar, debes de preguntarte, Dios, ¿qué esperas tú de mí? ¿Por qué me pusiste aquí? En este lugar me plantaste y me diste esta gente a mi alrededor para amar, para servir y me la paso quejando. ¿Te imaginas cada pieza del rompecabezas quejándose? Tratando de encajar en donde no es su lugar. Pero cuando cada uno entiende cómo Dios le hizo y la gente que le puso en su vida y se consagra a servir a Dios para anunciarle a Cristo a esa gente y para mostrar el amor de Cristo y hacer lo mejor que pueda por toda la gente que pueda en su entorno, empiezas a acercarte al propósito de Dios para tu vida. Porque ¿sabes qué es lo más importante? Para Dios no son las murallas de Jerusalén, ni las calles de Jerusalén. Es la gente. Es la gente lo que le importa a Dios. Es el nieto que te toca criar. Es el hijo que te toca amar. Es el esposo que tienes, la esposa que tienes, los vecinos que te tocaron, tus compañeros de trabajo, tu padre, tu hermano, la gente que se te cruza en el camino. Hacer todo el bien que puedas, amar a esta gente, perdonarla, servirle, no darte por vencida con esta gente. Para que conozcan al Salvador, para que experimenten el amor de Cristo. No vivas a la deriva. Si yo les doy el mejor de los consejos, háganse la meta de que este año que está cerca de comenzar, su oración número 1 sea, Dios, déjame entender cuál es tu voluntad para mi vida. No quiero vivir a la deriva. No quiero navegar sin rumbo donde sopla el viento. Yo quiero llegar a mi destino. Que cuando yo llegue a mi último aliento diga, cumplí mi misión. Y ve las circunstancias que te tocan vivir. Y en lugar de renegar, si no puedes evadirlas, decir, ok, acepto con alegría el destino que mi Dios me dio y lo acepto con gozo y lo voy a cumplir. Esta es la misión. Tal vez no te va a tocar levantar el trofeo del Gran Slam, porque algunos de ustedes ya se ven un poco pasaditos como para empezar a jugar tenis a estas alturas. Así que van a tener que explorar otras áreas. Y para algunos de ustedes van a decir, es que mi vida yo no sirvo para nada. Eso es pensar mal. Nuestras vidas tienen valor. Y si no hay nadie al que le puedas tú servir por las capacidades presentes, entonces tal vez tu trabajo es orar por ellos nada más. Orar por ellos. Amarlos en tu corazón y pedir por ellos hasta el último aliento. O algo más que Dios permita. Pero eso está en ti, buscarlo, descubrirlo y cumplirlo. No te vas a ir ni un minuto antes de que cumplas tu misión. ¿Estás enfocándote en eso o te la pasas quejando? No hay nada de malo en tener aspiraciones por mejorar, porque Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Algunos de nosotros, Dios nos va a dar el sueño de hacer algo más grande
Y si está dentro de los límites de la voluntad de Dios, lo puedes alcanzar y de esa forma glorificar a Dios. Para otros no. O para otros su misión va a ser cuidar a un hijo discapacitado que nunca te va a dar las gracias. O un enfermo. O cumplir un trabajo, servir a tus vecinos, hacer cosas que a veces la gente no reconozca, pero hacerlas para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Pero tienes que vivir enfocado. Dicen que en los tiempos de la Edad Media, cuando se construían los grandes edificios, fueron contratados un grupo de albañiles que no tenían trabajo para un nuevo proyecto. Y en eso estaban ahí pegando ladrillos y piedras con cemento, cuando se acercó un hombre y le dijo: oye, ¿qué van a hacer aquí? ¿Qué están haciendo? Y el hombre así todo mal encarado dijo: aquí pegando piedras. Aquí pegando piedras. Ni modo, hay que comer, aquí pegando piedras. Así veía él su vida, consumida pegando piedras. Qué desperdicio, pensaba él. Mejor quisiera estar en la cantina allá con mis amigotes. Y voltean con otro que estaba haciendo lo mismo y le preguntan: ¿y tú qué estás haciendo? Y dice: yo estoy haciendo mi aporte para la casa de Dios, porque esto va a ser una catedral. Estaban haciendo lo mismo los dos, pero lo veían totalmente diferente, porque uno sabía para qué trabajaba. Si nunca lo han hecho, cuando puedan, investiguen cuánto se tardaban en construir las catedrales de la Edad Media. ¿Cuántos años se tardaban? Solo para darles una pista. No hubo catedral de las bonitas que se haya construido en menos de 100 años. No hubo ninguna. Todas esas catedrales las construyeron así de grandes porque estaban pensando: esta va a ser casa de Dios, según ellos. Así que esto tiene que ser en grande. No hay prisa. La cosa es para Dios. Así que para ellos no era problema, porque se trataba de la gloria de Dios. Es más, hay una famosísima que está en Barcelona, que todavía no la acaban. ¿O no, Carlos? Todavía no la acaban. Así de grandes eran las visiones para Dios como ellos los entendían. Pero nosotros, ay, de cartón, ay, una laminita. Porque vivimos sin un entendimiento que nuestra vida está aportando para algo grande. Cuando Dios acabe todo su trabajo, no va a haber piezas del rompecabezas mochadas ahí, fuera del lugar. Todo va a estar en su perfecto lugar. Y yo me pregunto: ¿harás tu parte o vives a la deriva? No es fácil llegar a descubrir el propósito de Dios para tu vida. Toma tiempo, muchas oraciones, búsqueda, ensayo, leer libros, escuchar conferencias, probar una cosa aquí, otra allá, preguntarte: ¿quién soy yo? ¿Qué me ha dado Dios para hacer? ¿Dónde puedo aportar lo mío? Pero si nunca empiezas a buscarlo, puedes estar perdiendo tiempo muy valioso que no vas a recuperar. No vivan a la deriva. Aprendamos de nuestro Señor Jesús, cómo enfrentó cada situación de su vida con claridad, no por miedo, sino con propósito. Oremos. Señor, pues debemos tomar en serio la oportunidad de vivir. Esta vida es única, debemos invertirla bien, porque hay grandes recompensas, Señor. Hay grandes recompensas en la eternidad, pero hay que tomar decisiones sabias. Ten misericordia y concédenos, Señor, vivir de manera propositiva, no de manera reactiva, no de manera pasiva. No queremos que nuestra vida sea un desperdicio, queremos que sea una inversión. No queremos vivir quejándonos, queremos vivir felices, afrontando los riesgos que exige vivir para la gloria de Dios. Y también queremos vivir responsablemente, cumpliendo el trabajo que nos diste y felices.
de saber que estamos ocupados en lo que Dios nos manda. No preocupados si nos aplauden o no, o si es lo mismo que hacen otros o no, simplemente si hacemos lo que debemos hacer. Señor, esa es nuestra oración, concédenos perfeccionar esta conciencia de nuestro llamado, de nuestro propósito que tú tienes para nuestras vidas, de ser fieles profetas del Evangelio en una generación nueva. En el nombre de Jesús, amén.